Lo que estamos empezando a ver es como que en internet hay como unos bots que se llaman agentes de IA que se pueden programar y que vos le podés poner criptomonedas adentro y le decís, bueno, quiero que conviertas estos $100 que te puse en criptomonedas en un negocio de venta de, no sé, de páginas web. Y el bot ya lo que empieza a hacer es como que compra, vende, digamos, empieza a hacer publicidad por sí mismo y es una especie de humano que toma todas las decisiones correctas pero que es tu propiedad y que trabaja para vos, es como tu empleado, digamos. Esta tecnología que permite guardar datos de manera descentralizada permitiría que los motores de AI no sean propiedad de una empresa, sino que de alguna manera la comunidad sea propietaria de ese conocimiento, de esa información que genera conocimiento o genera aplicabilidad a través de agentes de AI. Bienvenidos a un nuevo video podcast de Experiencias Austral. Hoy me acompañan Federico Ast y Javier García Sánchez. Bienvenidos a los dos. Un placer que estén aquí en Experiencias Austral. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo muchas preguntas. Hay una palabra que viene sonando hace ya bastante tiempo que es blockchain, pero me gustaría que nos expliquen qué es, en qué consiste. La escuchamos por todos lados, ¿no? Bueno, blockchain nace en el año 2008. En aquel momento estaba la crisis hipotecaria, se acuerdan Lehman Brothers, todo el derrumbe financiero. Y en octubre de ese año una persona con el nombre de Satoshi Nakamoto publica un paper donde propone una moneda digital llamada Bitcoin, que todo el mundo la conoce, pero esa moneda digital está construida sobre una tecnología de base de datos innovadora llamada blockchain. No parece muy fascinante una tecnología nueva de base de datos, pero lo que tiene esa tecnología de base de datos es que permite que en vez que la información esté concentrada en manos de una sola persona, como por ejemplo una empresa de internet como Facebook o Twitter, que toda la información de la base de datos esté distribuida entre toda la comunidad. Y cuando vos haces un sistema monetario, ponele vos querés que las monedas, que la información sobre quién tiene cada moneda, cantidad, sea propiedad de todos, ¿no? O sea, como un bien público y no algo que esté en un solo registro que la persona que lo posee pueda sumar o restar monedas, digamos. De conocimiento público, digamos. Correcto. Es una información que está compartida en un montón de servidores de todo el mundo y cualquiera puede correr un servidor para sostener esta base de datos. Okay. Yo una cosa a la clarísima explicación de Fede que agregaría es, a mí me gusta pensar esta tecnología como un paso más en la descentralización del poder. Si nos remontamos a la división de poderes, las leyes antimonopolios, o sea, el poder concentrado es peligroso y de alguna manera hay muchos que desconfían de bancos centrales, por ejemplo, manejando el dinero. Creo que en Argentina no hace falta explicar por qué. No, en absoluto. Entonces, bueno, la idea de distribuir el poder tiene que ver con esta tecnología. O sea, básicamente la comunidad está distribuida. Podemos pensar la blockchain como una base de datos, en el caso particular de Bitcoin, como un registro de transacciones que te permite saber qué tiene cada uno. Un Excel. Un Excel lo puedes pensar, si querés, como un Excel con todas las transacciones y podés ver el saldo después de hacer toda la cuenta. Pero lo grande de esta tecnología es que no está en poder de una sola persona ni un solo gobierno, está distribuido. Cualquier persona que le interese se puede conectar con su computadora y prestar el servicio de ser uno más que hace que el sistema funcione. Creo que ese es el concepto, me parece a mí, que más disruptivo, diría, de esta nueva tecnología. La gran diferencia, ¿no? La gran diferencia. Sí, pienso que ese, al menos a mí, es el punto que más me llama la atención, que le veo más potencial disruptivo, digamos, ¿no? Y esto después se puede aplicar no solo al dinero, sino a muchas otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, armar una organización donde las decisiones estén descentralizadas, documentadas, en fin. Eso da para ir viendo cómo esto puede ir impactando en distintas industrias, ¿no? Es amplio. Es amplio, pero súper interesante. Sí, me quedo pensando con esta explicación de los dos. Y a ver, yo decía antes que es una palabra que la escuchamos hablar todo el tiempo, pero ¿cómo la incorporamos en nuestra vida diaria, digamos? Como una persona común y corriente ya usó este tipo de tecnología y por ahí no sabe. Una persona, pensar un freelancer que está en Argentina y que vende sus servicios de diseño o de programación a un cliente que está, no sé, en Alemania. Bien. Si recibe el pago a través del sistema bancario tradicional, bueno, tiene que pagar la comisión del SWIFT. Bueno, durante mucho tiempo en Argentina hubo control de capitales y altos impuestos. Imagínate que recibe el pago en Bitcoin.
o en una moneda construida con blockchain, se llama moneda estable, que como que es una moneda que sigue el precio del dólar. Hay varias marcas de eso. Y entonces esta persona está usando, recibiendo y mandando monedas digitales, y eso está construido sobre tecnología de blockchain. Para la persona, la experiencia es como usar una aplicación, como... Es recibir un pago. Es como la aplicación del home banking, Tal y todo el blockchain pasa por detrás. La persona no tiene que interactuar, digamos, con programación ni nada de eso. Bien, pero lo estamos usando y capaz que no sabemos porque no sabemos todo ese detrás de escena. O tampoco hay gente que no le interese tanto eso, pero sí que lo está utilizando, digamos. Sí, o sea, hoy mucha gente usa Mercado Pago. En Argentina diría, no sé si el 100% de la gente, pero debe andar cerca. Seguro. Y la gente no sabe qué base de datos se está usando detrás, cómo está funcionando. En última instancia, creo que a la gente le interesa saber que detrás está una empresa seria como Mercado Libre. Bueno, esta tecnología te permitiría que vos puedas transferir dinero, te permite transferir dinero sin depender de un Mercado Libre que es el que al final del día mueve la plata. O sea, una cosa que yo les digo muchas veces cuando hablamos de esto a los alumnos es, ¿se puede mandar dinero por internet? Todo el mundo dice, sí, yo Mercado Pago, transferencia. No, vos lo que mandás por internet con el home banking, con Mercado Pago, es un mensaje a Mercado Pago o al banco diciéndole, mové plata de mi cuenta a la cuenta de Federico. Pero el que mueve la plata es el banco o es Visa que hace un pago. O sea, por internet viaja un mensaje nada más. En este caso podríamos llegar a decir que el dinero está viajando por internet. Entonces, de un modo descentralizado va a ser más económico, va a haber menos problemas para atravesar fronteras, en fin, esa es una de las aplicaciones, el dinero. Creo que Kleros es otra aplicación súper interesante. Bien, que ya vamos a hablar. Me quedo pensando en eso de una transferencia que solemos hacer, digamos, habitualmente, y uno piensa que la transferencia la hace uno y que la hace online, ¿no? Que la hace en internet, esto que vos explicabas recién. Y además, antiguamente, digamos, pasa todo tan rápido que antes te cobraban por hacer alguna transacción, y hoy en día este tipo de transacciones son libres. En el mundo todavía se sigue cobrando. En los bancos en general del mundo. En Argentina te diría que es un caso menos común de lo que parece. En el mundo te siguen cobrando cada vez que transferís dinero por mover de una cuenta a la otra. Okay. Que en este sistema sería mucho más económico. Hay un costo por justamente pagarle a los que ofrecen y dan soporte de infraestructura, pero es mínimo comparado con lo que es en otros sistemas, digamos. Pero además, otra cosa que hay que agregar. Cada vez más de los pagos son internacionales, porque cada vez más equipos trabajan a través de las fronteras, con gente de muchos países. Entonces, un pago local de un banco en Nueva York a otro banco en Nueva York cuesta casi cero, digamos, en general, en un país con un sistema financiero desarrollado. Ahora, ¿cuánto cuesta hacer un pago de Zambia a Argentina, con un sistema financiero menos desarrollado? Bueno, a través del sistema bancario es carísimo, a través del Bitcoin cuesta lo mismo hacer un pago de Zambia a Argentina que lo que cuesta hacerlo de Londres a Nueva York. Y eso hace que todo el mundo, no importa dónde esté, tenga acceso en igualdad de condiciones a hacer pagos internacionales, lo cual no es poca cosa. No, totalmente, sí. Y en cuanto a principales retos técnicos, digamos, para la implementación de este tipo de tecnología, ¿cuáles serían? A ver, hay cuestiones técnicas como en cualquier sistema. No es una tecnología muy compleja, obviamente. Detrás de esto hay programas y esos programas requieren programadores, adaptaciones en algunos casos, conectarse a algún sistema que ya está funcionando, como en cualquier aplicación estándar, requiere conectar APIs y cosas por el estilo, podríamos decir. O sea, yo diría que lo mismo que la implementación de cualquier sistema, o sea, no tiene mayores complejidades técnicas. Yo creo que la mayor complejidad, si querés, viene por el lado de la adopción, del cambio cultural, de decir, yo estoy mandando una transferencia, hice algo mal y no tengo una ventanilla a la que decir, che, me equivoqué, devolveme la plata. O sea, al ser descentralizado no hay una cara detrás. Claro. Entonces, esto va a requerir un cambio cultural de que la gente sea más autónoma. Naturalmente saldrán nuevos negocios como quizá en el futuro los bancos sean el asesor, el que ayuda, el intermediario entre un cliente menos experto y este sistema que esté detrás. O sea, que los bancos detrás empiecen a usar blockchain y estos sistemas para hacer operaciones financieras y que lo que hagan ellos es ser la cara, el front-end, podríamos decir, frente al cliente. Entonces,
Eso es lo que estamos en este momento viviendo, cómo empieza a transformarse la industria para hacerla más amigable. Yo me acuerdo, haciendo el paralelismo con Internet, cuando fui a hacer mi doctorado a fines de los 90, principios de los 90, lo terminé a fines de los 90, llegué a la universidad en España y quise que me diera un correo electrónico y fue casi una lucha titánica. Una vez que conseguí que me dieran una cuenta de correo electrónico para mandar un mail, yo la dirección de correo del destinatario tenía que poner los servidores por los que iba a pasar. Wow. O sea, casi tenía que haber hecho un PhD en computación para mandar un correo electrónico, ¿no? Entonces decís, hoy ya se volvió algo obsoleto el correo electrónico, ¿no? Entonces, la tecnología y la facilidad de uso tiene mucho que ver con las capas que hay entre el usuario final y la tecnología que está detrás. Todo eso requiere emprendedores, gente que se decida a ofrecer estos servicios para facilitarle la vida a la gente. Facilitar el uso yo creo que va a ser una de las grandes cuestiones que permitirán la adopción y será más o menos rápida, pero para el usuario quizá no hay casi cambio, te diría. Claro, para el usuario final hay muchas cosas que no las ves, entonces exactamente. ves los resultados de lo que puede hacer de manera más fácil que antes era más Vas a tener un QR, ya hay billeteras para esta tecnología, escanás un QR para hacer una transferencia, para que te paguen a vos por ese QR. La diferencia es que no hay un banco detrás. Totalmente. Pero el uso es casi igual. Totalmente. Bueno, yo pensando en esto de cómo eran algunas cosas antes, hace unos años me acuerdo cuando vi una publicidad en España en donde decía que era muy fácil que podías pagar con el celular. Y yo me acuerdo que, ¿cómo vas a pagar con el celular? Era como, ¿no? O, por ejemplo, en el cajero automático. El otro día que fui a sacar plata y no necesitas ya la tarjeta para sacar, ¿no? Digo, ahora hay un número de la máquina, está el número de WhatsApp, en ese caso no era con tarjeta, pero si tenés algún problema ya está identificada la máquina donde vos tuviste el problema. Antes, cuando sucedía eso, el banco estaba cerrado, tenías que ir personalmente al otro día, hasta más o menos hablar con el gerente del banco para decir que ahí se habían tragado tu tarjeta o que habías tenido un problema, ¿no? Es todo mucho más fácil. Lo que pasa es que a veces lo que sucede es que el usuario necesita hablar con una persona y por ahí creo que lo que nos termina pasando hoy en día es que estamos hablando con bots todo el tiempo y a veces tu consulta no entra en el menú, ¿no? que te da el bot. Y vos decís, y la opción para hablar con una persona, un poco eso que decías vos antes, ¿no? Bueno, yo creo que hay espacio para que aparezca gente que te ayude a interactuar con estos sistemas, digamos, ¿no? O sea, espacio para emprender incluso. Van a ir naciendo nuevas empresas, nuevos trabajos que antes no existían, como pasó con Internet, ¿no? Naturalmente va a haber un cambio, ¿no? Totalmente, sí. Y ahora, hablando de esto, estoy pensando en la inteligencia artificial, digamos. ¿Cuál creen que va a ser el papel de la inteligencia artificial en el blockchain, digamos? ¿O cuál está haciendo en este momento o cuál será en el futuro? Es una muy buena pregunta ya. Y creo que nadie tiene una respuesta del todo clara. Lo que estamos empezando a ver es como que en Internet hay como unos bots que se llaman agentes de IA, que se pueden programar y que vos le podés hacer un bot de estos, le podés poner criptomonedas adentro y le decís, bueno, quiero que conviertas estos $100 que te puse en criptomonedas en un negocio de venta de, no sé, de diseños web, de páginas web. Y el bot ya lo que empieza a hacer es como que compra, vende, digamos, empieza a hacer publicidad por sí mismo y es una especie de humano que toma todas las decisiones correctas, pero que es tu propiedad y que trabaja para vos, como tu empleado, digamos. Entonces, acá podés ver como un ejemplo en el cual tenés un bot que es automático, que hace todo, vos le pones un objetivo y el bot va a tomar las decisiones que crea necesitar para llegar a eso y va a usar la plata que vos le cargaste para comprar y vender cosas y llegar a eso. Hay gente que, haciendo estos experimentos, logró convertir, no sé, $1.000 en 10.000. Hay como en internet podés ver varios ejemplos de esto. ¿Hiciste algún experimento así? Yo no lo hice, pero conozco gente que hizo y no es que pasas a decirle al bot, haceme millonario y te lo va a hacer todo, no es tan fácil, pero hay gente que está empezando a experimentar con estas cosas y quién sabe, si esto tiene un par de años nomás. Esto empezó de manera masiva con ChatGPT, ¿no? Cuando se hizo ChatGPT 2022 se lanza de manera abierta. Y empezó una experimentación drástica, ¿no? Y quién sabe hasta dónde va a llegar. Entonces, es un ejemplo de cómo IA y blockchain están empezando a estar en la intersección, digamos. Otra aplicación interesante que todavía no me consta que esté operativa, digamos, pero es un ejemplo que se venía hablando ya hace unos años y hoy creo que está muy cerca de poder implementarse, es, por ejemplo, hoy en Estados Unidos ya tenés autos que se manejan solos, sin chofer, ¿no? El año pasado fui con algunos EMBAs a Silicon Valley y me subí a un Waymo, muy divertido, ver el auto que lo pedís como un Uber, viene, te subís, no hay nadie y se va. Bueno, imagínate ese auto, claro,
llega a un taller detrás al final del día, le cargan nafta. Bueno, ese auto podría, guiado por un agente de AI en la blockchain, ir a una estación de servicio solo y pagar solo, porque en la medida que puede empezar a mover dinero, cobrar, pagar, o sea, solo prácticamente con mínima intervención humana. Entonces, en el fondo lo que te da la AI y la blockchain, que yo diría que tiene que ver, por un lado, este tipo de aplicaciones, agentes que pueden manejar dinero y le dan como más autonomía. Y después también hay otro potencial uso, es que hoy en día, volviendo a esta idea de la descentralización, AI depende mucho de los datos. Sí. Y los datos, en el fondo, le dan mucho poder al que los tiene. Entonces, porque lo podés explotar. Entonces, desde un vendedor en Mercado Libre, que su reputación, su historia está en la base de datos de Mercado Libre y no es del vendedor. Si el vendedor se quiere ir a otro lado, no puede llevar. Y la explotación de esa información no es del dueño, del que generó la información. Bueno, esta tecnología que permite guardar datos de manera descentralizada permitiría que los motores de AI no sean propiedad de una empresa, sino que de alguna manera la comunidad sea propietaria de ese conocimiento, de esa información que genera conocimiento o genera aplicabilidad a través de agentes de AI, ¿no? Entonces, sería una herramienta para que la AI no quede en manos de unos pocos, por ejemplo, ¿no? Una cosa, ya que hablaba de los autos autónomos, empecé a combinar cosas que fuimos hablando ahora y tenés el auto autónomo que te lleva. Vos te subís al auto, ya no tenés que ir al cajero automático a sacar plata. Te subís al auto te reconoce tu cara, digamos, porque te subiste, sabe a dónde vas a ir de tu casa, por ejemplo, y no tenés que pagar con nada, la tarjeta ni nada, ni el teléfono, sabe que sos vos y te debita de tu cuenta la plata del viaje. Y, tu rostro ya es tu identidad. Tu rostro es tu billetera. Tu billetera virtual. Sí. Entonces no tenés ni que tocar nada, ni que usar el teléfono, ni nada. O sea, son todas interfaces que van mejorando hasta un punto biométrico, ¿no? Hacia ahí vamos. Escucharlas parece como yo ya he escuchado lo de los autos sin conductor, pero que alguien me cuente que lo ha vivido, digamos, es como surrealista, parece algo increíble, pero la experiencia funciona. Buena. Sí, buenísimo. O sea, la gente me preguntaba, ¿tuviste miedo? Nada, es que además los ves por todos lados, andando en San Francisco, te los cruzás a cada rato, o sea, hay muchísimos y van como un auto más, no notas la diferencia. Claro. Es llamativo. Bueno, hay mucho, me parece que hay mucho por delante. Y me gustaría que piensen en qué industrias son las que creen que se van a beneficiar más con este tipo de tecnologías. O las que ya se han beneficiado y las que por ahí más a futuro se pueden beneficiar más. A ver, una industria donde claramente, digamos, está más desarrollado, podríamos decir esto, es en finanzas. Porque como arranca con el dinero, ahí hoy tenés desde casas de cambio automáticas, manejadas automáticamente, préstamos que se pueden dar, uno puede hacer depósitos y pedir préstamos también automáticos, si una persona detrás. Creo que ahí hay un desarrollo importante. Lamentablemente, quizá el principal uso hoy es especulativo, pero la tecnología está para empezar a dar más usos para la persona del día a día, ¿no? Para la persona de la calle. Después puede haber aplicaciones, creo que una aplicación súper interesante, que ahora nos contará enseguida Fede, es lo de Kleros, que pienso que es muy innovador, muy disruptiva, pero después, volviendo al ejemplo, si querés, de Mercado Libre que contaba antes, ¿no? O sea, hoy Mercado Libre, al tener esa información, puede usar esa información. Yo compro una bicicleta y, digamos, sé que pago vía Mercado Pago y me quedo tranquilo porque si la bicicleta no me llega, Mercado Pago me devuelve la plata. Quedó depositada ahí la plata. Y te da un respaldo, ¿no? Y me da un respaldo. Estoy confiando en Mercado Libre, Mercado Pago, esa empresa que tiene su trayectoria y me da cierta confianza. Bueno, esta tecnología lo que permite es que la confianza de alguna manera quede en el sistema y no en una empresa. Entonces, yo podría hacer un pago a lo que se llama un smart contract, un programa que funciona en la blockchain. El smart contract le avisa al vendedor, Javier ya me dio la plata, mandale la bicicleta, se la da al transportista, el transportista le avisa a la blockchain, ya recibí la bicicleta, ya la tengo yo, y cuando a mí me llega, yo aviso, recibí la bicicleta y esa blockchain, ese smart contract, le paga a cada uno sin necesidad de alguien que centralice y cobre una comisión
Claro. por hacer todo esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es un ejemplo muy simple de una cadena, si querés, logística, donde hay varios jugadores y donde ninguno tiene la última palabra, sino que de alguna manera hay unas reglas de juego que se programan en la blockchain y después se ejecutan de modo invariable. O sea, porque el programa, al estar descentralizado, nadie lo puede parar. Claro, claro. Sí. Entonces, y si hay un conflicto, hay una discusión, bueno, no, me llegó rayada la bicicleta, ahí aparece un sistema como el de Cleros para dirimir el conflicto, ¿no? Justo, me das el pie, Javier. ¿Qué es y cómo nace? Bueno, Internet empieza a transformar los sistemas sociales, económicos, y lo que empieza a ver es mucho como que gente que está en Argentina, por ejemplo, y se empieza a formar con Internet para programar computadoras, para hacer de software, cosas así. Y esta gente empieza a vender servicios al exterior, ¿no? Como freelancers. Y bueno, como que Internet ya dio un primer paso en ayudar a la gente a educarse de manera, digamos, descentralizada, con YouTube, con lo que sea online. Entonces, ok, ya podés vender a un cliente del exterior. ¿Cómo te paga? Bueno, el sistema bancario todavía no estaba construido bien para para hacer pagos internacionales, como estábamos hablando antes. Entonces había, bueno, altas comisiones, control de capitales en algunos países. Pero el Bitcoin como que resuelve esto, ¿no? Como decía, podés hacer un pago de Alemania a Argentina al mismo costo que un pago de Nueva York, doméstico casi. Y como que eso le permitía al freelancer tener una chance más de acceder al mundo. Pero faltaba una cosa, porque si vos estás en Alemania y vas a contratar a un pibe que está en Argentina para que te haga un sitio web de $1.000 y te lo hace mal. No estás conforme con el producto final. Claro, la calidad no es lo que vos esperabas. ¿Vas a hacer un juicio en Argentina con un abogado en un tribunal argentino? Por supuesto que no. Tampoco vas a ir a arbitraje internacional como se usa para disputas de grandes montos. Como que había una economía nueva que estaba formando en el cual había gente de todo el mundo que quería vender servicios a gente de todo el mundo y no había una forma de resolver las disputas en esa nueva economía. Entonces, Cleros es un mecanismo en el cual, una vez que haces el acuerdo con tu cliente, ambos acuerdan que en caso de disputa va a haber un tribunal de arbitraje llamado Cleros. Si no hay disputa, el pago recibe la persona que hizo el trabajo, recibe el pago, entonces el cliente tiene su producto, todos felices. Ahora, si hay una disputa, Cleros va a elegir un conjunto de jurados, de expertos en el tema, por ejemplo, en sitios web, y estos van a evaluar el caso, van a ver la evidencia, van a ver el trabajo que se hizo, el contrato que había, y cada uno va a votar quién tiene razón, ¿no? Es como un juicio por jurados digital. Y muy importante, está construido con blockchain, ¿no? ¿Por qué está hecho con blockchain? Decíamos, blockchain es transparencia y confianza, y lo que hace blockchain en el caso de Cleros es que permite saber que nadie manipuló la evidencia, que nadie manipuló la forma de elegir a los jurados, nadie pudo poner a su amigo como jurado, a su hermano, y nadie pudo manipular las formas que se cuentan los votos. Con lo cual es un sistema que es muy transparente, en el cual todos pueden confiar y que se usa para un montón de casos de estos de freelancers, pero también casos de consumo domésticos, disputas entre una empresa y un usuario en fintech, por ejemplo, lo que contaba Javier de las bicicletas podría ser, temas de seguros, ¿no? ¿Cuántas veces hay una disputa entre una empresa de seguros y un cliente porque reclama un pago, la empresa de seguros dice que no corresponde el pago? Bueno, y la justicia es muy lenta, es muy costosa. Cleros puede resolverlo de manera mucho más rápida y más eficiente, digamos. En el caso que decías del freelancer, tiene que dejarlo previamente en el contrato acordado. Es como una cláusula de arbitraje en el que ambos acuerdan y que a ambos les conviene, porque si no, también el cliente no sabe si la persona le va a hacer el trabajo bien, ¿no? Pero el freelancer no sabe si le van a pagar. Sí, de las dos partes siempre está la duda, ¿no? Entonces, Y más claro, cuando estamos hablando que hoy en día mucha gente trabaja como freelance, trabaja de manera remota y con distintas empresas de todo el mundo. Eso ha hecho Internet que te conecte con todo el mundo. Sí. El tema es que después las cosas terminen cerrando para las dos partes. Correcto. Una cosa interesante en esto, creo que acá se puede ver por qué se llama Smart Contracts a la aplicación de un programa en la blockchain. En este caso que mencionaba Fede, no hace falta firmar nada, no hace falta hacer ningún contrato que después lo puedas presentar a un juez. Ir a un escribano. Exactamente, no necesitas nada de eso. Básicamente lo que haces es un depósito, el que contrata deposita en un sistema que ofrece Cleros, y yo que soy el programador de la página web ya veo que está el depósito y me pongo a trabajar tranquilo. Tal cual. Entonces yo entrego
y si no hay ningún reclamo, el pago se hace automático. El contrato se ejecuta automáticamente. Y si el cliente está insatisfecho, automáticamente se dispara el proceso de arbitraje de cleros y finalmente lo que define el jurado, eso se ejecuta también automáticamente. O sea, es un contrato que se ejecuta sin necesidad de ir a un juez. O sea, se aplica el fallo de modo automático en caso de conflicto, digamos. Buenísimo. Me gustaría que cuentes algún ejemplo de algún caso que hayan tenido, porque yo pienso, cuando se ejecuta, cuando hay un problema, cuando se ejecuta directamente, ¿cuánto tardaría eso? O sea, los casos de clero se resuelven en 2 o 3 días incluso. Son muy rápido, el sistema es muy eficiente, cuesta un par de docenas de dólares comparado con cientos de dólares en un mecanismo alternativo. Y para no hablar de ir a la justicia, ¿no? Que es otra cosa y la gente no la usa para ir a disputas de montos pequeños, ¿no? Todos temas de consumo son muy buenos para cleros y también muchas como que actividades nuevas. Pensar en los esports, el gaming. Hay un torneo en el cual hay gente que juega digamos, en una competencia y son 2 equipos que tienen 15 personas que están en 10 países diferentes y un equipo acusa a otro de hacer trampa, que pasa todo el tiempo. ¿Cómo se resuelve esto en un arbitraje internacional donde mucha de esta gente ni siquiera se sabe quiénes son porque son anónimos? Ellos interactúan en internet con su avatar y no saben quién es la otra persona. No tienen ni dónde empezar a hacer un juicio si quisieran. Entonces, pensá casos de uso como este. Equipo acusa a otro de hacer trampa y bueno, Cleros va a convocar un jurado de otros gamers que van a evaluar el caso, van a ver, bueno, esto fue el video de la filmación del juego y esto es las reglas del juego. Bueno, es como, ¿viste? El bar del fútbol. Es como el bar del fútbol, pero al mundo de los esports, digamos. O sea, y eso, tenés un jurado que te resuelve el caso de manera casi inmediata y a un costo muy bajo. Y estamos empezando a experimentar ahora, incluso en vez de usar humanos como jurados, que sean bots incluso. Hablábamos de IA y convergencia con el blockchain. Okay. Imagínate que el jurado que decida el caso, en vez de ser una persona, sea un bot que analiza el caso y emite su decisión como si fuese un humano, digamos. A veces ni sabes si es humano o no, porque lo único que uno ve es el avatar. Y atrás del avatar puede haber humano o no. Puede ser una tostadora también. En internet nadie sabe si sos una persona o no. Puede ser una heladera o una tostadora. Puede pasar que... un objeto. Sí. ¿Y quiénes pueden ser jurados en cleros, digamos? Cualquiera que tenga o sea, para ser jurado en cleros hay que comprar una moneda que es como un ticket de lotería que te permite ser elegido al azar dentro de los... Creo que está inspirado, el nombre significa azar en griego. Está inspirado en el sistema de justicia de la antigua Atenas, los juicios populares que había, donde cualquier ciudadano podía participar. Y esto de que cualquiera pueda participar, como que permite que haya confianza en el sistema, porque no es propiedad de unos pocos expertos, sino que cualquier ciudadano, si cumple con los requisitos de tener la moneda y bueno, adaptarse a las reglas del sistema, puede ser parte. Entonces cualquiera compra la moneda, la deposita en la corte donde quiere trabajar. Hay cortes, no sé, de e-commerce, cortes de freelancers, cortes de seguros. Vos pones tu moneda en la corte donde tenés tu expertise y sos sorteado al azar entre todas las personas que fueron, quisieron ser jurados en los casos. Así funciona. Wow, me encanta, la verdad, ¿no? Y casos quizá no solo de ir a eSports, hay casos de un contrato de alquiler en México donde me contaba Fede que en el contrato, un contrato estándar, figuraba que ante disputas o ante conflictos iban a ir al sistema de arbitraje de cleros. Ocurrió eso, fueron al sistema de arbitraje y después para que el otro ejecute, en este caso no estaba depositado el dinero en un lugar, fueron a un juez de carne y hueso, un juez real. Lo fueron a ver personalmente. Y el juez tomó como válido el arbitraje de cleros, ¿no? O sea, reconociendo el valor de... ¿Y el conflicto cuál era, digamos, ahí en el...? Ahí fue, puede contar. Era por el propietario reclamaba que no se había pagado la renta en término de como estaba en el contrato y bueno... Cada parte presentó su argumento. El inquilino había presentado un documento que con la supuesta firma del propietario que era más falso que, una falsificación. Y la cuestión es que el jurado se dio cuenta de que no era de verdad y, falló a favor del propietario. Y se llevó al tribunal fue en Jalisco, en Guadalajara. El juez reconoció que había un contrato, una cláusula de arbitraje que designaba a cleros que emitió su decisión como estaba estipulado. Y el juez dijo, todo esto cierra, o sea, ordénese el desalojo en 5 días hábiles y hubo un desalojo en la propiedad por una decisión que fue hecha por cleros. ¡Wow!
¿Y qué cantidad de casos, desde que inició Cleros hasta Sí. más o menos la actualidad, qué cantidad de casos ya resolvieron? Cleros ya resolvió más de 2.000 casos. Y ahora está bastante como empezando a crecer un poco más rápidamente. Mucho del trabajo que hicimos al comienzo era experimentar con este nuevo modelo y convencer a la gente de que esto podía funcionar, porque era muy, muy innovador y muy raro el sistema para lo que es el entendimiento de la gente de cómo se resuelve una disputa. Pero ahora Cleros, ya el año pasado una ley en México aprobó a Cleros como un mecanismo válido de resolución dentro de México. No lo nombran a Cleros como nombre y apellido, pero dice justicia descentralizada, que es el mecanismo que nosotros desarrollamos, que se llama así. Ya se usa, por ejemplo, en Mendoza, se hizo un acuerdo con la Corte Suprema de Mendoza para usar a Cleros en resolver disputas vecinales en Lavalle, que es una municipalidad dentro de Mendoza, y hay un montón de conversaciones con otras provincias y otros países para empezar a aplicarlo en casos del consumo, seguros, fintech, montos pequeños en general. Tal cual, sí, montos pequeños y casos de un tamaño pequeño que no van a una justicia, digamos, Correcto. a un juicio. Y además esto que decías vos, ¿no? De cómo tarda la justicia en resolver casos y en el medio, bueno, la gente también se le va la vida, ¿no? Esperando. Imagino que también Cleros ha tenido que ir creciendo, tomando en cuenta casos que hayan resueltos y también un poco esto que hablamos de nuevas profesiones y nuevos conflictos que suceden en nuevas profesiones, en nuevos trabajos. Sí. Dale, o sea, como decía, es muy claro el caso de los esports. O sea, nadie había pensado, o sea, en abogados, o sea, de esports, porque era una cosa que no existía. Cuando se crea el arbitraje moderno en la década del 50, no había muchas actividades que hoy hay, no había la cosa del freelancer. No existía el concepto de una disputa internacional No. por montos pequeños. El derecho privado internacional era una actividad de varones digamos, De grandes ligas. De grandes ligas, de millones de dólares, disputas de petróleo, de plataformas petroleras. Eso era el arbitraje internacional. Hoy tenemos una economía que es totalmente diferente y que requiere otras soluciones. Bueno, me quedo con más preguntas después de esta charla. Súper interesante, seguiría conversando con ustedes muchísimo más. No sé si les quedó algo ahí en el tintero dando vueltas que nos hayamos dicho. Podemos hablar de los cursos, ¿no? De emprender en Web3, tenemos un poco de publicidad Dale. también. Hagamos, Sí, empezá sí, vos, sí. Javier. A ver, ahí Fede armó 4 cursos en Coursera. El último participé yo, que es una electiva que damos en el EMBA, que es cómo emprender en la Web3, ¿no? O sea, Bien. básicamente es acompañar a los participantes, a los alumnos, en el proceso de diseñar el modelo de negocio con las peculiaridades que tiene este mundo, ¿no? La Web3 sería el mundo cripto, como Bien. el paso siguiente, la Web 2 centralizada en grandes jugadores como Google, Amazon, etcétera. Bueno, la idea es qué hay de distinto, ¿no? Hay cosas que son comunes a cualquier otro emprendimiento, pero hay cosas que son muy especiales, ¿no? Y está bueno saberlas antes de emprender. Exactamente. Por ejemplo, esto de la descentralización te lleva a darle una importancia muy grande a construir comunidad. O sea, los fundadores son como los inspiradores de un proyecto, pero después de alguna manera hay que soltarlo en una comunidad para que las decisiones no queden en manos de unos pocos, ¿no? Y construir esa comunidad alrededor de una identidad, de unos valores, es súper interesante y es todo un proceso que hace falta conocerlo, ¿no? Descentralizar, me quedo con esa palabra. ¿Qué otro curso más? Bueno, tenemos uno para abogados, el abogado del futuro, que no habla solamente de blockchain, sino también de IA, como veíamos, es un curso muy exitoso, tiene 50.000 alumnos ya, y se va a lanzar pronto una nueva versión actualizada. Después tenemos uno de inversiones en cripto, porque cripto también tiene un aspecto de inversiones que tiene que tener y que mucha gente lo que pasa es que cae a veces en influencers, youtubers que te dicen que tenés que comprar esta moneda. Y la realidad es que la única forma de que no te estafen básicamente en este mercado es aprender uno mismo a analizar Totalmente. la información. Entonces se llama Cómo invertir en cripto y te explica desde cómo custodiar tus monedas hasta cómo analizar un proyecto, cómo hacer trading, bueno, todo lo que haga falta. Y, Sobre todo me sí. parece no vender esto de comprando esto vas a ser millonario. Eso, digamos, hablas un funciona. poco de los influencers y te venden esa idea de hacerte millonario en 3 días y vos decís, Sí, bueno, el consejo que yo doy es, si vos no entendés dónde se crea valor, o sea, si vos estás comprando un token, participando en el fondo casi como accionista de un proyecto, para hacer una analogía, de una startup,
Si vos no entendés dónde va a generar valor, y sobre todo si te promete mucha rentabilidad en muy poco tiempo, es que estás ganando a costa de alguien. ¿Okay? O sea, básicamente hay uno que gana y otro que pierde. Y la siguiente pregunta que te tenés que hacer es, ¿cómo sabés que no vas a ser vos el que pierda para enriquecer a otros, ¿no? Si no sos capaz de responder esas dos preguntas, ¿qué valor genero? Y si no hay valor, ¿quién va a perder para que yo gane? Mejor no compres. Si no entendés No te cómo se metas genera, ahí. si no entendés cómo se genera valor, vos sos el valor. Exactamente. Vos vas a ser el esquilma. Salir corriendo. Correcto. Y el otro curso es el de blockchain. El de blockchain, el primero de todos, que 2018 se lanzó, que es, yo diría que ya es un curso venerable en la industria, porque todo pasa tan rápido que ese curso que tiene ya como 6, 7 años, fue pionero, en español aparte. Bueno, yo lo hice y tiene buen contenido, así que aunque hayan cosas que hayan cambiado, digamos. Sí. Así que recomendamos todos esos cursos. En el IAE damos otro, que es ahí Fede lo invito a contar, que es parecido al primero de Coursera de Fede, que es introducción a este mundo y que hay que saber para que seas Netflix y no Blockbuster, digamos, ¿no? Frente a Internet. Me gusta esa cómo entender lo que se viene para, como empresario, como directivo, poder... Y esa es una electiva que damos también en el EMBA. Buenísimo. Bueno, me llevo un montón de información y más preguntas. Les agradezco a los dos por haber estado y por esta linda charla y haber estado en Experiencias Australes. Bueno, muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias.